Amén. Ya saben, como dijo el hermano Rumi, estamos en el libro de Romanos. Hoy día nos toca un libro muy interesante, un capítulo muy interesante, ¿sí? Que es el capítulo 9. Amén. Vamos a ir a Romanos, capítulo 9, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por tenernos con bien en este lugar, porque tú quieres, Señor, hablarnos a través de tu alabanza, a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tú siempre estás en todo tiempo, en todo momento, Señor. Sabes las cosas que hacemos, de ti dependemos, que ese sea nuestro anhelo. Mira, Señor, cada familia aquí en esta noche, mira cada joven, cada adolescente, Señor, que aún con cargas o no, Señor, o algún pensamiento, Señor, que tiene en duda, tú puedas, Señor, en esta noche librarlo de todo eso, Señor, y darle paz a ello y entendimiento. Te damos las gracias porque solamente en ti está nuestra confianza y debería estar solamente en ti nuestra confianza. Ayúdanos, Señor, abre nuestro corazón a la palabra en esta noche, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe también y pon carbón encendido en mis labios, Señor, para que se hable lo que tú has dispuesto y no conforme a lo que yo pueda decir. Te damos las gracias en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor, porque solamente todo sea para ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, chicos, amén. Vamos al libro de Romanos, amén. Dicen amén, capítulo 9, ¿sí? Hoy día solamente vamos a hacer 13 versículos, amén. Amén, ¿están conmigo? Amén. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13, amén. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. En el versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Nos sentamos, hermanos. Amén. Amén. El título que le pude poner a este inicio del capítulo 9 de estos versículos, le puse la elección soberana de Dios a su pueblo. ¿Sí? Este inicio en la lectura que hemos tomado del capítulo 9, de los versículos del 1 al 13, amén. Vemos anteriormente el capítulo 8 y los siguientes versículos, ¿cierto? Ustedes sabrán que en el capítulo 8, en el capítulo 8, en los versículos 37, 38, 39, casi los finales, Pablo con gran entusiasmo, con gran gozo, con gran anhelo, dice, ¿no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ¿no? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué cosa? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De hecho, este capítulo 8, estos casi versículos que hemos estado leyendo, no es inevitable contarlo, ¿sí?
en este tiempo. ¿Por qué? Porque demuestran la seguridad y la perseverancia del cristiano en este momento. Ahora, ustedes si empiezan a leer el capítulo 9, el versículo que estamos leyendo, 1, Pablo inicia de esta manera: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿No? Ustedes dirán, Pablo termina en el capítulo 8 en sus versículos diciendo: victorioso, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Y baja nuevamente en el versículo 1 del capítulo 9 diciendo: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. A ver, hermana, estamos hablando diferentes escenas, estamos hablando, o el capítulo 8, los versículos ya casi para terminar, y el inicio del 9, ¿son tan diferentes? No, no es diferente, ¿no? ¿Y por qué Pablo en este inicio indica o se muestra de una manera tan acongojada, tan triste, ¿no? Siendo Pablo. ¿Por qué? Porque sabemos que como se sentía Pablo en este momento al indicar la palabra de este versículo 1, Pablo aclara que Dios, obviamente, si bien más adelante lo vamos a ver, ¿no? El pueblo de Israel era un pueblo escogido, un pueblo esencialmente escogido por Dios. Pero aquí en este momento sabemos que Pablo inicia con un gran dolor y una tristeza por la consecuencia que el pueblo de Israel ha hecho al rechazar a Dios mismo. Ahora, en el versículo 1, ¿no? Como ustedes bien lo han leído, dice, ¿no? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo dice eso. Ahora, eso parece una introducción como que ceremoniosa, ¿no? Una introducción especialmente cuando proviene del apóstol Pablo en esta cosa. Él era practicante, sabemos que él era practicante, un enemigo del pueblo, ¿no? Ustedes, nos vamos a Hechos 23, para ver si no lo recuerdan, hacer un paréntesis. Me dicen amén, ¿ya? Hechos 23, 12, ¿no? Amén. Dice, ¿no? Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Ahora, ustedes sabían, ¿no? Volvamos al capítulo 9, versículo 1, que Pablo había experimentado lo que era estar separado de Cristo, ¿no? Si ustedes van también al libro de Hechos, Pablo indica que muestra ante el concilio cuando él dice no su conversión, muestra cómo era fariseo de fariseos, ¿cierto? Era cómo era él, amaba tanto la ley, pero obviamente estaba separado de Cristo. Ahora, iniciando este versículo 9, este capítulo 9, el versículo 1, si ustedes miran para la otra parte, miremos primeramente la pasión de Pablo, ¿no? De este hombre, una pasión que nos lleva a entender lo que quiere decir Pablo en este caso. Acá Pablo se atreve a decir que podría ser separado de Cristo por amor a sus hermanos. Vemos más abajo en el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, él acá se atreve a decir, ¿no?, que podría ser separado de Cristo por amor a sus hermanos, para él llamarse maldito, anatema. Pero recordemos una cosa, obviamente ustedes me van a decir, no, pero anatema, o sea,
Pablo anteriormente en los versículos, en el capítulo 8, últimos versículos, ¿no? Que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podría separar del amor de Dios. ¿Cómo él va a decir que quiere volverse anatema para que el pueblo de Israel, ¿no? Para que el pueblo de Israel creyera en el Señor, volviera a Cristo? Pero no. Él mismo dice que se pondría al costado de todos sus privilegios, porque él sabe muy bien que una vida que no tiene a Cristo en su corazón es vacía. El apóstol Pablo lo sabía y con gran pasión él clamaba en el versículo 1, que dice: verdad digo en Cristo, no miento, que mi conciencia me da testimonio que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Nuevamente él decía, él mismo, ¿no? Pablo, antes de venir a Cristo, él amaba las Escrituras. Él era del pueblo de Dios, ¿sí? Era de la tribu de Benjamín. Si lees el libro de los Hechos, él da prácticamente todo su currículum vitae, podríamos decirlo así, ¿no? Él puede enseñarnos que el judío de nacimiento, él era el principal, ¿no? Y que obviamente se jactaba Pablo antes de su conversión al Señor de cómo era su vida. Ahora, sabemos que él también perseguía a la iglesia y que a los pies de Pablo, en este caso, obviamente pusieron las ropas del primer mártir, que fue Esteban, si ustedes logran recordar. Entonces, todas esas cosas él hacía antes de conocer al Señor. Y ahora él dice que él mismo se haría maldito por la gente, en este caso su raza, ¿no? Que no conoce al Señor. Imaginemos ese cambio de corazón de Pablo, ¿no? Antes, ¿no? Como él era, y ahora lo que él estaba deseando para el pueblo de Israel, que no conocía al Señor, y que en el versículo 2, él dice con gran tristeza, ¿no? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, ¿no? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo sabía la condición que él estaba antiguamente y cómo él estaba actualmente. Él sabía y sentía esa necesidad por su raza, por su pueblo. Ahora, 2 Corintios 5:17, si me acompañan. Ya. 2 Corintios 5:17 dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo sabía eso. Y eso era la pasión ardiente que él sentía y quería para el pueblo de Israel, en este caso su raza. Ahora, esta pasión del apóstol Pablo, que vemos aquí y que leemos en estos 3 primeros versículos, este hombre que fue Pablo, el que les dije anteriormente que obviamente mandó a matar a Esteban, ¿no? Ahora tiene una nueva creación, ¿cierto? Ya el apóstol Pablo dice, ¿no? Daría la vida, ¿no? Por amor a mis hermanos, ¿no? Desearía yo mismo ser maldito, ser separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, sabemos que Pablo hablaba con una pasión, ¿no? Tan, podríamos decir, tan apasionado, porque él conocía lo que era vivir sin Cristo, él conocía lo que era estar separado del Señor. El apóstol sentía una angustia tremenda, porque sus compatriotas, que eran los judíos, ¿no? Sabemos que él también estuvo en esa condición anteriormente, sabemos que era un fariseo, ¿no? Y bajo esa condición, él deseaba, él anhelaba que ellos vinieran a Cristo como él lo había hecho, ¿no? Como el Señor también se había presentado a él. Cuando en el versículo 3 él habla, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, lo que Pablo expresaba era su deseo continuo, ¿no?
Si bien a veces estar separados de Cristo, Pablo lo entendía muy bien. Y él, no queriendo ver eso al pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, él decía, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Miren la pasión del apóstol Pablo, ¿no? Miren su interés, miremos su enfoque. Ahora, si bien ese mismo enfoque, si ustedes logran ver el versículo 3 de Romanos, hay una como que el deseo que tenía Pablo, hay casi una semejanza concordante con el deseo que tenía el mismo Moisés en Éxodo, cuando también le decía a Jehová, ¿no? En Éxodo 32, si vamos a Éxodo 32 para recordar un poquito, vemos una semejanza, ¿no? De Pablo, la pasión de Pablo cuando hablaba en estos versículos 3, ¿no? Queriendo él volverse anatema por amor a sus hermanos, ¿no? En el capítulo 32 de Pablo, Pablo decía en ese caso, deseaba con una pasión ardiente estar en la presencia del Señor junto con sus hermanos. Pero algo semejante también pasaba con Moisés, ¿no? En el capítulo 32, versículo 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma totalmente, y de ti yo haré una nación grandísima, grande, muy grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú mismo sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Y ahí donde Moisés expresa, ¿no? Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré. ¿Y qué pasó? Moisés tuvo el deseo ardiente, como lo tenía Pablo, ¿no? De orar por ese pueblo que el mismo Dios decía, ¿no? Por cierto, ese pueblo es de dura cerviz. El Señor pudo consumirlos, ¿no? Pudo raerlos de la faz de la tierra, pero Moisés dijo, no, Señor. Miramos esa semejanza de Pablo con la semejanza de Moisés. Esa pasión que tenía por el pueblo mismo, ¿no? Su misma raza, siendo judío. En el versículo 4 y 5 de este capítulo 9 de Romanos, dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿quiénes eran los israelitas? ¿No? Pablo menciona en el versículo 4, 8 cosas que identificaban a los israelitas, ¿no? Él decía que los israelitas de los cuales son la adopción. A ver, adopción, ¿no? Tenemos el privilegio de adopción, que era obviamente para todo el pueblo de Israel, ¿no? Para toda esa nación, y no solamente para un individuo, era para todo el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento se hablaba no en forma individual, sino se hablaba en forma de nación, de pueblo. Si nos vamos a Éxodo nuevamente, un poquito vamos a utilizar el Antiguo Testamento. Si nos vamos a Éxodo 4, Éxodo 4:22. Amén. Sí, Éxodo 4:22 dice, ¿no? Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito.
Israel es mi hijo, mi primogénito. Si nos vamos una vez más a Deuteronomio 7, Deuteronomio 7:6, disculpen, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, sobre la tierra. El Señor, Dios mismo los adoptó. Y acá Pablo en el versículo 4, ese fue uno de los indicadores, ¿no? La adopción, que era un privilegio que tenía pues el pueblo de Israel. Dios nunca dijo otra cosa como lo dijo con el pueblo de Israel, ¿no? Dios nunca se refirió a otra nación como lo hizo con el pueblo de Israel. En el versículo, nuevamente que estamos en el versículo 4, Pablo resalta otro privilegio de los israelitas. Aparte de la adopción, tenían la gloria. Si nos vamos también al Antiguo Testamento, en Éxodo 40:25, si me acompañan, Éxodo 40:25, amén, dice, ¿no? Y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés, ¿no? Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Pero ¿quién estaba ahí? ¿Quién estaba en el arca? ¿No estaba la gloria del Señor perenne? ¿No estaba ahí su gloria de Dios mismo estaba junto al pueblo de Israel, andaba, estaba visible al pueblo de Israel? Tenían la adopción. Ahora, el otro privilegio era la gloria, y el otro privilegio que indica también Pablo, ¿qué era? El pacto. Dios les había prometido al pueblo de Israel, ¿no? Les había prometido a Abraham, también a David, ¿no? Que haría una tierra, una nación. Eso prometió Dios. Pablo también indica que, aparte de los tres que hemos ya mencionado, indica la promulgación de la ley. ¿Cómo es eso? Que ellos eran privilegiados en la ley, lo tenían más que todas las naciones. En Éxodo 19:5, si nos vamos a Éxodo 19:5, ¿sí? Es esencial que los leamos para que pudiéramos recordar un poquito de dónde viene todo eso. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si guardares mi pacto, si guardares mi ley, vosotros seréis mi especial tesoro. Aparte de la ley, otro privilegio que tenía también el pueblo de Israel era el culto y las promesas. El culto porque obviamente servían al Dios mismo. La adoración que ellos hacían en el tabernáculo también era parte de ese privilegio porque Dios mismo se mostraba ahí, ¿cierto? Entonces, Él le decía, ¿no? Dios le decía, ustedes van a tener un reino de sacerdotes, como lo decía en Éxodo 19:6. Ahora, la nación había abandonado todo eso, todo ese privilegio había abandonado la nación de Dios. Pero Dios no abandonó los propósitos que tenía con el pueblo de Israel. Aparte del culto, también hemos visto que el privilegio que también tenía el pueblo eran las promesas, ¿no? En el Antiguo Testamento hay muchas promesas para el pueblo de Israel. Ahora, sabemos que uno de los privilegios también, como lo menciona en el capítulo 9 de Romanos, versículo 5, dice, de quienes son los patriarcas. Sabemos que obviamente el privilegio que también tuvo el pueblo de Israel eran los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, si mencionamos. Y que ustedes también lo recuerdan, ¿verdad?
en el versículo 5, sigue, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Nuevamente, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo proviene de la palabra griega Mesías. Sabemos que el pueblo de Israel anhelaba o esperaba a su Mesías, ¿correcto? Sabemos que el Mesías, en este caso Cristo, vino según la carne en esta tierra y era judío, como lo dice Juan 4:9. Vamos a Juan 4:9, chicos. En Juan 4:9 dice algo referente a esto, ¿no? Y de una mujer samaritana, no judía, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, el Señor Pablo, en el capítulo 9, versículo 5, indica que Jesús vino como carne a este mundo, a esta tierra. Pablo identifica a Jesús como Dios y para Pablo, Cristo es el Dios hombre. Si nos quedamos ahí en Juan 1:14, dice, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 5 del libro de Romanos, capítulo 9, versículo 5, Pablo indica, ¿no? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo les indicaba al pueblo de Israel que de ellos procede el Cristo, ¿no? Jesús, como hombre en esta tierra, había nacido de la descendencia de Abraham, ¿no? El privilegio que tenían ellos de que Cristo era judío, según lo indica Mateo 1:1, la genealogía, si ustedes pueden verlo, ¿no? Pero lo más extraordinario que vemos aquí en lo que dice la Escritura, ¿no? No era solo un hombre, ese Cristo que nació en todo el pueblo judío, ¿no? Sabemos que Él es Dios, que era bendito por los siglos, como le dice en el versículo 5, ¿no? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sabemos que Cristo tenía sangre judía, ¿no? ¿Por qué creen que vino así? Ahora, Pablo, una vez más, retrocediendo los versículos del 1 al 5, ¿no? Aparte de todos esos privilegios, aparte de todos esos beneficios que tenía Israel como pueblo, ¿no? En el versículo 5 termina, y de los cuales según la carne vino Cristo. Y Pablo no podía comprender cómo el pueblo de Israel, ¿no? Sabiendo que tenían, aparte de todos esos privilegios, que tenían la adopción, que tenían la gloria, que habían experimentado el pacto, que habían tenido la promulgación de la ley, que le rendían culto al Señor y todas las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel, y aparte, teniendo a Cristo, ¿cómo es que pudieron rechazarlo? Esa era la angustia de Pablo, que lo hace clamar en el capítulo 9 de Romanos, versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, y aún que lo hace desear que él se pudiese volver anatema, separado, ¿no?
de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Cómo es que no pudieron reconocer cuando llegó el mismo Cristo? ¿Cómo es que no pudieron saber que Cristo era el Mesías ya prometido? Y de ahí en adelante vamos a entrar al versículo 6, que es la parte fundamental en este caso y lo que pude comprender. Que dice, ¿no? Versículo 6 dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Nuevamente, no porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, los judíos, en los tiempos de Pablo, hicieron una pregunta, ¿no? Tal vez que en algún momento nosotros nos hayamos hecho. ¿Por qué todos los judíos no habían aceptado a Cristo siendo nación judía, una nación elegida? ¿No constituye eso un fracaso por parte de Dios? ¿No? El versículo 6 dice, no porque la palabra de Dios haya fracasado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, si me acompañan, capítulo 3, versículo 3, él dice, ya lo había dicho, dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Pablo dice eso. Ahora, esta declaración que hace Pablo aquí, podríamos decir que es como una bomba para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel creía que tenían los privilegios que Pablo describía en el versículo 4, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? Como lo hemos leído, obviamente se enseña también en los evangelios, también cuando Jesús empieza a dar su aparición en el ministerio, ¿no? Y en Lucas 4 lo revela y dice, ¿no? Que obviamente él iba a las sinagogas, ¿cierto? Y obviamente cuando le dan el rollo, él, ¿qué inicia leyendo? Isaías, ¿cierto? Isaías 61. Según Lucas, sabemos que cuando él empieza a leer eso y la gente lo escucha, los judíos mismos que estaban en la sinagoga lo escuchan, ¿qué pasó en los judíos? Se maravillaban, decían, wow, ¿no? Se maravillaban, decían, wow, este hombre, no. O sea, para ellos decían también, ¿no? ¿Acaso no es el hijo de José? ¿No? Pero cuando Jesús empieza a hablar los siguientes versículos, casi para finalizar, empieza iniciando ya una confrontación con ellos. Empieza a poner ejemplos de gente que no eran judías, como la viuda de Sarepta, ¿se recuerdan? En el tiempo de Elías, cuando Naamán también había sido sanado. Entonces, mejor vamos a Lucas 4 para que entiendan, para que se recuerden un poquito. A ver. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso lo encontramos en Isaías 61. Y en el capítulo 4, versículo 22, ¿qué pasaba? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Y ahí Jesús continúa. Pero cuando Jesús ya empieza a narrar
lo que es en el versículo 26, 27, algo sucede en el versículo 28. ¿Qué sucede? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cómo que pasaron de ser maravillados por lo que habían y estaban escuchando de Cristo a tener una ira contra el mismo hombre que ellos se maravillaban? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte. Hasta querían matarlo. Ahora, Cristo mismo los confrontó. Cristo mismo sabía que el pueblo donde él estaba, los judíos en este caso, tenían una mente errada. ¿Cómo es que ellos, obviamente, pasaron de maravillarse cuando Cristo hablaba a querer matarlo posteriormente, ¿no? El pueblo de Israel, sabemos, cuando también se predicó Romanos, semanas pasadas, ¿no?, que pensaba que por ser el pueblo de Israel, obviamente tenían el cielo, ¿no?, ya prometido, pero no era así. Pablo, cuando estaba hablando y demostrando su gran tristeza y continuo dolor en su corazón, y hasta deseando ser anatema por amor a mis hermanos, ¿no?, él sabía y sentía la necesidad de Cristo en la vida de su misma raza, de su mismo pueblo. Ahora, en el versículo 7 del Romanos 9, dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso ya, aparte del versículo 6, ya el versículo 7 trastornaba más a los israelitas, ¿no? Era como un golpe, un golpe devastador al argumento que decía Pablo. Ahora, sabemos que si la descendencia fuera contada de forma natural, ¿no?, natural en sí, entonces los madianitas, los ismaelitas en ese tiempo, obviamente, hasta un árabe, ¿no?, puede decir que yo tengo la promesa de Dios. Pero el versículo 7, ¿qué dice? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, como lo dice también Génesis 21. Sabemos que un descendiente natural de Abraham no constituía de por sí una seguridad de que uno era un hijo de promesa. Cuando Jesús dijo, nuestro padre es Abraham, si fuese así las cosas que en este caso hizo Abraham, ustedes también lo hubiesen hecho. En el versículo 8 de Romanos dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El apóstol Pablo hace una distinción, ¿no?, distinción clara entre los elegidos y los no elegidos entre el pueblo de Israel. Si nos vamos a Hechos 21:20, podemos ver, amén, Hechos 21:20, que dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Vemos que habían miles de judíos que se habían convertido a Cristo después de su muerte, después de su resurrección. Y no esencialmente eran judíos nacidos ahí mismo, sino que eran los elegidos, y Pablo siempre los llamaba en forma de nación, ¿cierto?, como Israel.
en el versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Los hijos, según la promesa, no son los que creyeron, ¿no? Sabemos que Isaac no creyó antes de nacer, ¿no? Isaac era la descendencia prometida en sí de Dios. Obviamente, Sara dio a luz a Isaac, ¿no? Y el Señor cumplió su palabra. Ahora, la promesa lleva consigo la soberanía de Dios. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos la soberanía del Señor, de Dios? Sabemos que no había nacido aún Isaac y Dios ya tenía una elección, ¿no? De que la promesa, obviamente, iba a ser Isaac. A veces nosotros, cuando hablamos de soberanía, no podemos imaginar, ¿no? Esa magnitud, obviamente porque tenemos nuestra mente finita con lo que Dios mismo es. Si nos vamos más abajito, en el versículo 10, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. El versículo 10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Isaac y Rebeca también son presentados aquí como el propósito de la elección divina. Isaac y Rebeca. Ahora, en el versículo 11 dice, que está entre paréntesis, pero no quiere decir que no sea importante, dice, ¿no? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por las obras, sino por el que llama. Ahora, en este versículo 11, aún cuando este versículo esté en paréntesis, obviamente no resta su importancia, porque sí es importante. Aquellos muchachos que eran mellizos, en este caso, los dos hijos de Isaac y Rebeca, ya antes de que ellos nacieran, obviamente el Señor ya los había elegido, Dios mismo los había elegido. Y eso era el propósito de Dios mismo. Obviamente, como dice, no por méritos, no por buenas obras, sino meramente por el deseo de Dios mismo. En el versículo 12, para ir avanzando, dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como bien lo dice Génesis 25 en el Antiguo Testamento. Pero vamos a este versículo 13, que es el último, y creo que es el más confrontador, esta declaración, porque dice, ¿no? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, esta declaración, obviamente, no fue hecho hasta que los dos habían nacido muchos años antes, ¿no? En sí, obviamente, con la elección de ellos ya había dos naciones, ¿no? Un doctor en Biblia, leyendo un poco de su biografía, doctor Thomas, decía que él estaba en una universidad dando clases y que un alumno se paró y diciendo que tenía dudas sobre este versículo 13, ¿no? ¿Cómo es que, doctor Tomás, cómo es que Pablo escribe, ¿no? Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí, como lo dice también anteriormente Dios mismo en Malaquías 1, 2, 3. ¿Cómo es que escribe? No puedo comprender cómo Dios mismo pudo aborrecer a Esaú. Y el doctor Tomás le dice, fíjate que yo también
tengo esa duda justo en ese versículo. Pero tengo lo contrario, le dice. Yo no puedo comprender cómo es que Dios amó a Jacob. La perspectiva de ese estudiante era, ¿no? No es que puedo entender, no puedo entender cómo Dios aborrece a Esaú. Y cómo la perspectiva del doctor Thomas era lo contrario, es que yo no puedo comprender cómo Dios pudo amar a Jacob. Podemos decir que es fácil, ¿por qué Dios rechazó a Esaú? ¿No? A veces, ¿por qué? Porque era un tipo impío, era un tipo lleno de soberbia, ¿no? Obviamente también sabemos que toda su descendencia también rechazó a Dios, le dio la espalda a Dios. Pero no podemos comprender cómo es que también Dios escogió a Jacob, siendo como era. Pero la Biblia también nos dice que Dios mismo hizo su elección a su soberana voluntad. Y de eso no tenemos duda. Ahora, para finalizar, en primer lugar, la doctrina de la elección es como que una lucha constante, podríamos decirle a veces, para las personas. Es como que una tensión, ¿no?, entre las personas que somos nosotros, que podemos tener una mente finita con lo que el Señor pueda decidir. Ahora, esa doctrina de la elección debería producir en nosotros mismos humildad. ¿Por qué humildad? Porque nuestra mente es muy finita, ¿cierto? Y de Dios la mente de Dios es más alto que nuestros pensamientos. Y sí, podríamos decir que hay como que a veces nuestra mente lucha, ¿no? Lucha a veces cuando a veces vamos leyendo la Biblia, ¿no? Entre ¿por qué eso es así? ¿Por qué esto es así? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Aceptar humildemente lo que el Señor ha decidido en su soberana voluntad. Si nos vamos para terminar en Deuteronomio 29:29, Deuteronomio 29:29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué dice? Mas las reveladas son para nosotros, pero las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Nosotros no nos podemos imaginar cuántas cosas del Evangelio se han hablado por estar en lucha con por qué la elección, por qué ser escogido, por qué esto, por qué el otro. Dejemos que el Señor mismo nos revele lo que Él quiera, ¿no? Dejemos que Dios mismo nos diga, según su voluntad, su soberanía. Tal vez de forma vertical no podríamos comprender al Señor en este punto de la Biblia. Pero lo que Él nos reveló ya sea suficiente para nosotros, para ti y para mí. Ahora, esto de aquí debe provocar en nosotros mismos una gratitud de gozo, una gratitud de adoración al Señor, una gratitud de alabanza, ¿no? Lo que acá dice sobre la doctrina de la elección, lo que dice aquí, solamente entender esto, que Él nos amó sin merecerlo. Más allá de batallar, ¿no?, de por qué Dios eligió a unos y a uno elige a otros.
y aún no elige a otros. Como les dije anteriormente, ¿no? El Señor se revele a cada uno conforme a su soberanía, ¿no? No es de nosotros si es que Él tiene que ser salvo o no. Ahora, en tercer lugar, la doctrina, obviamente, podríamos decir que la elección es incondicional. La elección es incondicional. Eso no quiere decir que como la elección es incondicional, eliminemos lo que es la necesidad de evangelizar a otros. No, pues porque obviamente Dios ya sabe a quién va a elegir, ya entonces nosotros ¿para qué evangelizamos? ¿No? Pero reconozcamos que Dios, por medio de su gracia, nos ha dado tanto la oración como el Evangelio, como su palabra, ¿no? Para nosotros, en estos tiempos, el propósito que el Señor quiera, quiénes serán salvos o no, eso no nos incumbe a nosotros, ¿no? Que el propósito de nosotros sea clamar así como lo hacía Pablo en el versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por aquellos hermanos míos de mi raza, ¿no? Hermanos míos judíos, que aún teniendo todo el privilegio de la gloria, que hayan tenido el privilegio de la gloria, que han tenido el privilegio de la adopción, la adopción de Dios mismos, y aún que han tenido a Dios mismo con ellos y la presencia de Dios era visible a ellos, ¿cómo es que pueden rechazar aún al Señor? Entonces, lo que decía Pablo, lo que anhelaba Pablo, lo anhelemos también nosotros por las personas que conocemos, que aún no están convertidas, por las personas que amamos, que aún no están convertidas. Y como bien lo decía Deuteronomio 29:29, ¿no? Que no nos compete a nosotros, ¿no? Que Dios se revela a quienes se revela. Y que nuestro sentir sea el mismo sentir y sea la misma pasión que tenía Pablo cuando se sentía tan triste y acongojado y tenía tanto dolor en su corazón, ¿no? Sobre cómo los judíos, sus descendientes, la descendencia de Abraham, había rechazado al Señor, que aún teniéndolo ahí, lo despreciaron. Entonces, dejemos la elección a Dios. Está en buenas manos. La elección es de Él, pero que nuestro dolor, nuestra tristeza, como lo sentía Pablo, sea de continuo en nuestro corazón por esas personas que necesitan. Y el Señor ya tiene su soberanía escogerlos, si serán salvos o no. Eso ya es cosa del Señor. Entonces, lo que nosotros debemos hacer y enfocarnos es en la muerte del Señor y cómo el Señor, al morir por nuestros pecados y al resucitar por nuestros pecados, cómo nuestros pecados fueron perdonados. Y cómo es que si Él no hubiese venido aquí, y cómo es que nosotros tuvimos esa gracia que el Señor un día nos dio. Amén. Y que obviamente nos dará la gracia de la vida eterna, el don de la vida eterna. Entonces, que nuestra intención y nuestro anhelo sea esa pasión que tenía Pablo, ¿no? Como lo decía bien el versículo 2, ¿no? Que con gran tristeza y congojo él quería, anhelaba que el pueblo que él obviamente era parte de ello pudiera reconocer a Cristo como su Salvador, porque esa era la única necesidad de Pablo. Pablo no peleaba con el pueblo de Israel diciendo sobre la selección, de que obviamente a ti no te predico, a ti sí te predico porque Cristo me dijo que a ti te predicara. No, ese asunto dejémoslo al Señor.
Entonces, que el Señor nos dé pasión a nosotros como hijos suyos, que nos dé esa libertad de también nosotros poder clamar. Así como un día el Señor se reveló a nosotros y nos hizo ver que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos llevó a Él, de la misma manera nosotros también anhelar eso para nuestro prójimo, independientemente de lo que el Señor decide en su soberana voluntad. Amén, hermanos. Dios lo bendiga.